No, hermanos, el día de hoy, 20 de noviembre del 2021, se nos acabó la 33ª semana del tiempo ordinario. Es decir, bueno, una semana. Exacta, una semana. Próximo sábado, 27 de noviembre, en este año, ¿no? Será sábado de la 34ª semana y se terminará el año litúrgico a partir de las 4 de la tarde del próximo sábado. Nuevo año litúrgico, primer domingo de Adviento. Bueno, mañana es solemnidad de Cristo Rey del Universo, o sea que a preparar bien esa celebración, porque vamos, claro, todo tiene que culminar en la realeza de Cristo, en el señorío de Cristo, y por ahí deben ir las cosas. Bueno, ahí vamos por partes, ¿no? Hoy es día de San Gelasio I, Papa. Él llegó a ser papa. Miren, algunos dicen que es africano, otros dicen que, o sea, del África del Norte, ¿no? De la provincia de África. Otros dicen que es romano. Lo que sabemos es que llega a ser papa en el año 492. Riguroso, ¿eh? Muy riguroso, muy recto. Y sobre todo frente a las herejías, frente a todos los ataques habidos y por haber de los pelagianos, de los priscilianos. O sea, vamos, el hombre se mantuvo firme. Y además es muy importante porque frente a los ataques que venían del patriarca de Constantinopla, que había actuado mal de todas maneras, él presenta con claridad la supremacía del Santo Padre frente, o sea, de la Iglesia de Roma, frente a la Iglesia de Constantinopla. Además, es una época complicada, no se les olvide que en el año 476 muere Rómulo Augustulo a manos de Odoacro, y con eso desaparece el Imperio Romano de Occidente. Entonces, todos estos papas que vienen posterior al año 476, ellos van a ser los que de alguna manera harán preservar los grandes valores del Imperio Romano, que los tuvo, claro que sí, y serán ellos los garantes. Por eso la referencia van a ser los papas, ya no van a ser los emperadores, porque únicamente quedó el Imperio Romano de Oriente. De hecho, por eso el valor que se esté empezando a dar Constantinopla frente a la Iglesia de Roma. Pero eso, como les digo, cambia. Entonces Gelasio actúa de una manera muy recta, muy linda, y se celebra normalmente el 20 de noviembre. Solo fue papa durante 4 años y medio, ¿ok? O sea que muere en el año 496. Y ya les digo, es eso. Hay algún problema con él desde el punto de vista histórico, porque hay un tratado gelasiano que se llama, que no es de él, porque ahí aparecía una lista del canon de la Biblia, de algunas recomendaciones que no son ciertas. Ese documento es posterior, no es de la época de él, y eso se ha comprobado más adelante. Es una de las discusiones que tiene que ver sobre todo con el tratado de la Biblia, ¿no? Porque el Papa Gelasio había dicho que estos Biblios eran y no eran aquellos, y cuidado, que no es cierto, el documento es muy posterior, él en ningún momento se refirió directamente al asunto. Bueno, vamos a las lecturas del día de hoy. Terminamos de leer el libro de los Macabeos, ya bien, hoy no dije carta, el libro de los Macabeos. Leemos de nuevo el primer libro de los Macabeos. Es simpático porque es el desenlace de Antíoco IV Epífanes. Así que, primer libro de los Macabeos, capítulo 6, versículos del 1 al 13. Cuando recorría las regiones altas de Persia, el rey Antíoco se enteró de que había una ciudad llamada Elimaida, famosa por sus riquezas de oro y plata. En su riquísimo templo se guardaban los yelmos de oro, las corazas y las armas dejadas ahí por Alejandro, hijo de Filipo y rey de Macedonia, que fue el primero que reinó sobre los griegos. Antíoco se dirigió a Elimaida con intención de apoderarse de la ciudad y de saquearla, pero no lo consiguió, porque al conocer sus propósitos, los habitantes le opusieron resistencia y tuvo que salir huyendo y marcharse de ahí con gran tristeza para volverse a Babilonia. Todavía se hallaba en Persia cuando llegó un mensajero que le anunció la derrota de las tropas enviadas a la tierra de Judá. Lisias, que había ido al frente de un poderoso ejército, había sido derrotado por los judíos. Estos se habían fortalecido con las armas, las tropas y el botín capturado al enemigo. Además, habían destruido el altar pagano levantado por él sobre el altar de Jerusalén. Habían vuelto a construir una muralla alta en torno al santuario y a la ciudad de Bet-Sur. Ante tales noticias, el rey se impresionó y se quedó consternado a tal grado que cayó en cama, enfermo de tristeza, por no haberle salido las cosas como él había querido. Permaneció ahí muchos días, cada vez más triste y pensando que se iba a morir. Entonces mandó llamar a todos sus amigos y les dijo: «El sueño ha oído de mis ojos, y me siento abrumado de preocupación. Y me pregunto, ¿por qué estoy tan afligido ahora y tan agobiado por la tristeza si me sentía tan feliz y amado cuando era poderoso? Pero ahora me doy cuenta del daño que hice en Jerusalén cuando me llevé los objetos de oro y plata que en ella había, y mandé exterminar sin motivo a los habitantes de Judea. Reconozco que por esta causa me han sobrevenido estas desgracias y que muero en tierra extraña, lleno de tristeza». Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, vamos por partes, ¿no? Sin duda que con todo y todo el libro de los Macabeos nos cuenta qué es lo que está detrás, ¿no? Fracaso desde el punto de vista militar. Antíoco
se abrogó posición de Dios. Y entonces al presentarse de esa manera, al colocarse en el lugar de Dios, pues tarde o temprano iba a caer, porque todos nosotros tenemos fechas de expiración, no somos eternos. Y por eso él muerde el polvo de esa manera. La descripción que hace de una depresión profunda en la que entró Antíoco parece que algo tiene de histórica, ¿cierto? Parece ser que él entró en un proceso de depresión muy profunda porque empezó a perder todo poder. Empezó a ser despojado de hecho sus familiares le fueron quitando el poder y él terminó, olvidado ahí, que dice que reunió a los amigos. Realmente fue despreciado Antíoco IV hasta el final. Y bueno, ya luego lo que hace el autor sagrado de poner en labios de él una oración tan preciosa, ¿no? Reconociendo que se había equivocado frente a Jerusalén, casi pidiéndole perdón a Dios por lo que ha hecho, ¿no? Porque fue injusto con los habitantes de Judea. Bueno, eso evidente es una lectura, digamos, piadosa, y es de alguna manera para los que lo leen una manera de confirmar que al final solamente Dios el que reina, es Dios el que vence, y no hay todos los antíocos sobre la faz de la tierra, ninguno va a poder nunca contra Israel o el nuevo Israel en este caso. Entonces en el fondo es un canto de esperanza, ¿no? Miren, pues murieron algunos nuestros, murió Eleazar, murió la mujer con aquellos 7 hijos, sí, murieron ellos, pero el que supo perseverar hasta el fin alcanza a ver esto. Por ahí decían en uno de mis libros de historia simpáticos, ¿no? Que la iglesia siempre ha tenido el privilegio de enterrar a sus enemigos. Y es cierto. De acuerdo, cuando, sobre todo así habló Zaratustra, ¿no? Cuando Friedrich Nietzsche, escribía Dios ha muerto. Bueno, pues resulta ser que lo pusieron ahí, pusieron en una pared, Dios ha muerto, Nietzsche. Y entonces cuando murió Nietzsche, pusieron, Nietzsche murió, escrito por Dios. Pues sí, es decir, así es la cosa, ¿no? Es esto que tenemos que entenderlo, y por eso saber perseverar con alegría y con esperanza. Vamos, Lucas, capítulo 20, versículos del 27 al 40. En aquel tiempo se acercaron a Jesús algunos saduceos. Como los saduceos niegan la resurrección de los muertos, le preguntaron, Maestro, Moisés nos dejó escrito que si alguno tiene un hermano casado que muere sin haber tenido hijos, se case con la viuda para dar descendencia a su hermano. Hubo una vez 7 hermanos, el mayor de los cuales se casó y murió sin dejar hijos. El segundo, el tercero y los demás, hasta el 7º, tomaron por esposa a la viuda y todos murieron sin dejar sucesión. Por fin murió también la viuda. Ahora bien, cuando llegue la resurrección, ¿de cuál de ellos será esposa la mujer? Pues los 7 estuvieron casados con ella. Jesús les dijo, en esta vida, hombres y mujeres se casan, pero en la vida futura, los que sean juzgados dignos de ella y de la resurrección de los muertos no se casarán ni podrán ya morir, porque serán como los ángeles e hijos de Dios, pues Él los habrá resucitado. Y que los muertos resucitan, el mismo Moisés lo indica, en el episodio de la zarza cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. Entonces unos escribas le dijeron, Maestro, has hablado bien, y a partir de ese momento ya no se atrevieron a preguntarle nada. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, vamos por partes. Los saduceos son los colaboracionistas de los romanos. Ellos están ligados al poder, son tanto liberales en cuanto al tema de la vida moral, llamémosle así, pero son conservadores en el tema de los textos que se deben leer. Ellos confían en el Pentateuco, en la Torá, nada más en los primeros 5 libros de la Biblia, y punto. Pues no valoran ninguno de los libros nuevos, por ejemplo, la sabiduría, eclesiástico, No, esos libros para ellos no cuentan, solamente la Torá. Y por eso hacen referencia a la ley del levirato, así se llama, Levir, el hermano, es del capítulo 25 del libro del Deuteronomio. Y es cierto, estaba mandado eso porque se consideraba una maldición que usted muriera sin descendencia. Por eso todos los varones judíos debían casarse. En fin, y debían tener descendencia. Y en caso de que muriera el hermano, eso es lo que dice la ley de levirato, el hermano que le sigue, que se case con la viuda, y el primer hijo de ese matrimonio es considerado hijo del que murió, para que así continúe la descendencia. Muy bien. Entonces la pregunta que le hacen a Jesús es una trampa, no es capciosa. Van buscando ahí a ver cómo lo que responde a Jesús para agarrarlo, para enredarlo en sus cosas. Recuerden que ya Jesús está en Jerusalén. Y Jerusalén es el lugar del dominio de los saduceos, no de los fariseos. Las provincias fuera de Jerusalén es el lugar donde controlan los fariseos. Pero la ciudad está controlada por el Sanedrín. La mayoría de los miembros del Sanedrín son saduceos. Bueno, entonces noten ustedes la fuerza detrás de todo esto, ¿no? La respuesta de Jesús. ¿Cómo sabe Jesús ir, llamémosle así, driblando a aquellos defensas que querían acabar con lo que él quería presentar como doctrina? Muy lindo,
muy lindo. Les dice, miren, es que ustedes piensan, de hecho eso es lo que pensaban los fariseos, ¿eh? Los fariseos sí creen en la resurrección, pero la miran prácticamente como una continuidad. O sea que lo que aquí pasaba, pasaba luego después. Y por eso hablan de casarse y continuar viviendo en la vida matrimonial. Y no, o sea, cuando los que sean considerados dignos, pues serán como ángeles, no ángeles. Cuidado, eso, serán como, no son ángeles. Porque hay gente que dice, ay, se muere un pariente querido. Por ejemplo, se me murió mi tía la semana pasada, ¿no? Y alguno me dice, padre, mire, qué bueno que el Señor le concede tener un ángel en el cielo. No, yo tengo a mi angelito por aquí, que aquí debe andar el pobrecito, ya mi ángel de la guarda, pero mi tía es un pariente que ha fallecido y que espero por la misericordia de Dios que haya alcanzado la gloria. Punto. Ahí está, hasta ahí, no puedo decir nada más. No sé si me entienden, pero no es un ángel. Es un pariente queridísimo que ha alcanzado la gloria del Señor. Se acabó. Pero no le llamemos ángel, ¿no? O sea, no es ese el término. Bueno, y de paso, entonces, como les digo, les da su par para los confites, decimos en mi pueblo, a los saduceos, pero también a los fariseos, porque no es una continuidad, es una realidad completamente nueva, es un mundo, un estado distinto a este, no es una continuidad, insisto, de lo que se tenía antes, no se trata de eso. Y bueno, y luego, fíjense, como se trata de los saduceos, Jesús es muy astuto, y les dice, les cita el libro del Éxodo, y de que los muertos resucitan, ahí tienen el caso de la zarza, el Dios de Abraham, no el Dios del que fue Abraham, del que fue Isaac, del que no, el Dios de, concreto. O sea, para él todos viven. Dios no es Dios de muertos, es Dios de vivos. Qué lindo, ¿no? Reaccionan los escribas. Claro, los escribas no son saduceos, son más vinculados al mundo fariseo y por eso, maestro, has dicho bien, has hablado muy bien. Claro, pues sí, puntos para nosotros entonces, porque lo que nosotros también defendemos, porque imagínense, los saduceos no creían en los ángeles, no creían, bueno, tampoco creen en los demonios, es decir, los demonios, bueno, el diablo es un ángel caído, pero bueno, nada. Nosotros, nuestra fe está puesta en Jesucristo, el cual ha resucitado de entre los muertos y nos ha abierto las puertas del reino de los cielos. Nada de leviratos, por favor, no vayan a pensar en casarse con la viuda de sus hermanos, con su cuñada, nada de eso. La mentalidad del mundo judío es muy diferente, claro. Bueno, vamos, hagamos oración. Yo creo en tu resurrección, porque puedo amar, puedo reír, puedo abrazar a mi mayor enemigo y mirarlo en ti. Yo creo en tu resurrección porque tengo paz en mi corazón, porque puedo entregarme a pesar de todo este dolor. Yo creo en tu resurrección porque soy feliz junto a ti, porque me amas tanto que hasta moriste por mí. Yo creo en tu resurrección porque puedo amar, porque tengo tanto para entregar. Yo creo que tú, Señor, vivirás en mí. Yo creo que tú, Señor, vencerás en mí. Yo creo que tú, Señor, morarás en mí, para siempre, Señor. Yo creo en tu resurrección, porque ni el dolor ni mi propio horror, ninguna angustia podrá separarme de tu amor. Yo creo en tu resurrección, porque todo lo puedo con tu amor, porque sé que cuidas de mi vida mejor que yo. Yo creo en tu resurrección, porque puedo amar, porque puedo entregarme a pesar de todo este dolor. Yo creo en tu resurrección porque puedo amar, porque tengo tanto para entregar. Yo creo en ti, Señor. Yo creo en la fuerza de tu vida. Creo que donde sobreabundó el pecado, sobreabundó más tu gracia. Creo en la fuerza de tu pequeña semilla en nuestro corazón, que da el 100 por 1. Creo que vives en nosotros. Yo creo en ti, Señor. Yo creo en tu resurrección, porque puedo amar, porque puedo entregarme a pesar de todo este dolor. Yo creo en tu resurrección, porque puedo amar, porque tengo tanto para entregar. Amén. El Señor esté con ustedes y por intercesión del Papa San Gelasio I, les bendiga a Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda y les acompañe siempre. Feliz sábado, feliz final de esta semana para todos.